Gloria al Señor. Sean todos bienvenidos esta mañana, mis hermanos, a la casa del Señor. Un hermoso ambiente, la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Y damos gracias a Dios por esta bendición de estar en su casa, gozando de su presencia y la comunión con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos. Solicita gracias por estar con nosotros esta hermosa mañana. Vamos a hacer oración para prepararnos para meditar la palabra del Señor. Incline su rostro, por favor. Padre, te damos gracias. Una vez más te damos gracias por esta bendición, este honor de poder estar en tu casa y gozar de tu presencia. Espíritu Santo, gracias porque tú te paseas en este lugar y tú llenas nuestra vida, nuestro corazón de manera muy especial. Hay gozo, alegría en tu casa. Hay Señor, expectativa de tu presencia, de que tú vas a hablar en nuestra vida. Y ahora que nos preparamos, Señor, para meditar en tu palabra, rogamos, Espíritu Santo, que seas tú quien ministre nuestra vida, nuestro corazón, a nuestra iglesia. Que seas tú hablando, Señor, a cada uno de nosotros, personalmente, individualmente y corporalmente como iglesia que somos. Habla a tu pueblo, habla a tu iglesia, Espíritu Santo. Permítanos estar atentos, dando la capacidad, la sabiduría, la inteligencia, lo necesario para poder entender la palabra, recibirla y ponerla por obra. Que seamos nosotros las personas y la iglesia que tú quieres que seamos para tu honra y tu gloria. Señor, gracias por tu presencia gloriosa. Te damos toda gloria, honra y honor y todo esto en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Ocupe sus lugares, mis hermanos. Sean todos bienvenidos. Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Vamos a tratar un tema muy interesante que aplica a nosotros. Porque estamos nosotros iniciando una nueva obra, una nueva iglesia, podemos decir. Y hace 2 semanas, usted recuerda, hablamos de la resurrección de Jesucristo. Y el siguiente evento, podemos decir, grande después del ascenso de Jesucristo al cielo, es cuando Él envía el Espíritu Santo. Pero durante este tiempo, algo está sucediendo. Entonces, yo quisiera iniciar esta mañana este estudio con la pregunta: ¿qué estaban haciendo los discípulos mientras esperaban después de la resurrección y ascensión de Jesucristo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo mientras esperaban? Jesús dijo, esperen ahí, no se vayan hasta que reciban el Espíritu Santo. Pero ¿qué estaban haciendo mientras esperaban después de la resurrección y ascensión de Jesucristo? Y yo quiero esta mañana compartir con ustedes el nacimiento de la iglesia. El día de resurrección sigue la ascensión de Jesucristo y luego el día de Pentecostés nace algo muy importante, que somos nosotros, la iglesia del Señor. Entonces la pregunta es, ¿dónde y cuándo comienza la iglesia? ¿De dónde viene la iglesia? ¿Qué va a ser de la iglesia? Tristemente, como ustedes saben, las opiniones hoy en día acerca de la iglesia no son muy favorables, no son muy elogiosas. Se dice hoy en día que la iglesia es irrelevante, que la iglesia no tiene nada que decirle al mundo de hoy. Para muchas personas, la iglesia es una colección de gente religiosa, gente incólora, gente estéril, apagada, que solamente viene a la iglesia y se sientan allí con una mirada perdida en sus rostros y no tienen vida. Es la opinión de la iglesia en general. Estamos hablando de la iglesia en general. Para otras personas, la iglesia es un grupo de burócratas religiosos que constantemente están emitiendo pronunciamientos a los que nadie le presta atención. Y para otros, hoy en día la opinión de la iglesia es que es un grupo de hipócritas, personas que afirman una cosa pero viven otra cosa. Y si somos honestos, tristemente, mis hermanos, tenemos que admitir que muchas veces somos culpables de estas cosas. El mundo tiene justificación para hacer estos cargos, porque en muchos lugares la iglesia se ha convertido en algo irrelevante. En muchos lugares la iglesia es solamente una colección de gente religiosa. Personas que son hipócritas, que dicen algo pero viven otra cosa.
Entonces, tristemente, a este punto en la historia de la humanidad ha llegado la iglesia. El mundo tiene mucha justificación para estos cargos. Pero yo quiero decir esta mañana que solamente estas acusaciones son verdad porque la iglesia se le ha olvidado lo que realmente es. Y nosotros que estamos iniciando esta nueva obra, queremos iniciar, como dicen, con el pie correcto. Recordar quién somos. Porque cuando la iglesia actúa como realmente es, no hay nada de verdad de esos puntos de vista que acabamos de mencionar. No existe ninguna verdad de estas cosas. La iglesia es algo muy importante. En realidad, cuando la iglesia opera de la manera que fue concebida, es el cuerpo más importante de personas en cualquier época. La diferencia la marca la iglesia. La diferencia la hace la iglesia. La iglesia, mis hermanos, es realmente el gobierno secreto del mundo. La iglesia altera drásticamente o dramáticamente el status quo donde quiera que se encuentra. Donde quiera que está la iglesia verdadera del Señor, actuando de la manera que debe de actuar, marca una diferencia, hace una diferencia. Pablo dijo de la iglesia en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, que la iglesia es columna o debe ser columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, es la fuente. La iglesia es el apoyo de todo conocimiento realista de la vida. Nosotros conocemos la verdad. La iglesia conoce la verdad. No el mundo. La iglesia es la fuente y el apoyo de todo conocimiento de la realista de la verdad. Eso es lo que debe ser la iglesia. Lo que debería ser la iglesia. Y mi deseo como pastor es que esta iglesia venga a ser una iglesia genuina, una iglesia verdadera, una iglesia que marca una diferencia en nuestra comunidad. Vamos al libro de los Hechos. Le invito a abrir su Biblia. Vamos al libro de los Hechos, porque tenemos en los Hechos, en este libro, el privilegio de ser testigos del nacimiento y el crecimiento de este maravilloso fenómeno que todavía existe hoy en este siglo XXI. La iglesia del Señor. Hechos. Marque su Biblia, abra su Biblia de Hechos, pero primeramente en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el apóstol usa dos símbolos, dos figuras principales que nos ayudan a entender cómo es que debe ser la iglesia. Al final del primer capítulo, el apóstol Pablo dice que la iglesia es un cuerpo. Y él habla de Jesucristo en Efesios 1, 22 y 23, puede ver en la pantalla, como la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y aquí estamos hablando, él habla de la iglesia como un símbolo, como es como un cuerpo. Entonces, como tal, la iglesia es un organismo vivo y es parte de la vida de Jesucristo presente aquí en la tierra. Usted y yo somos la vida de Jesús presente ahora aquí en la tierra. Y luego, al final del capítulo 2, el apóstol usa otro símbolo. El apóstol dice que la iglesia es como un edificio. Capítulo 2, versículo 19 al 22. La última parte dice que somos miembros de la familia de Dios. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice, en quien todo el edificio, aquí está el símbolo, el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, en un sentido, la iglesia es como un edificio y en otras maneras, la iglesia es como un cuerpo. Pero yo quiero que usted vea que estas cosas, estos dos símbolos tienen algo en común. Ambas ideas nos demuestran, nos enseñan que, por ejemplo, el edificio es habitado ¿por qué? Por una persona, por personas, y también el cuerpo es habitado por una persona. Entonces, lo central, lo que debemos conocer acerca de la iglesia, lo central es que está basada en una relación con una persona,
la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sea que sea un símbolo de un edificio o de un cuerpo. Es un cuerpo, un edificio habitado por una persona. Y es lo que vamos a ver desarrollándose en este libro de los Hechos. En la última parte del capítulo 1 se sientan las bases para el edificio, y la primera parte del capítulo 2 encontramos el nacimiento del cuerpo. Capítulo 1 de Hechos, y luego el capítulo 2 comienza el nacimiento. Primeramente vamos a ver la iglesia como un edificio. Y vemos esta escena la encontramos en los versículos 15 y 16 del capítulo 1 de Hechos. Vaya conmigo, Hechos 1, versículos 15 al 16. Dice, en aquellos días Pedro se levantó del medio de los hermanos, dice, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Ahora, la pregunta inicial, ¿usted recuerda? ¿Qué estaban haciendo los discípulos mientras esperaban la promesa del Padre, del Espíritu Santo? Después de la resurrección, después de la ascensión de Jesucristo, ¿qué estaban haciendo? Y aquí estos dos versículos nos dan una pista a exactamente lo que los discípulos estaban haciendo durante este periodo, después de que Jesús ascendió al cielo y esperaban la venida del Espíritu Santo. Ellos estaban estudiando las Escrituras, estaban estudiando la palabra, estaban estudiando. Dice, era necesario que se cumpliese la Escritura. Dice el apóstol Pedro aquí, estaban meditando, estudiando la palabra del Señor. Estaban cuidadosamente estudiando el Antiguo Testamento para ver lo que el Antiguo Testamento decía acerca de esos días que estábamos viviendo. Es importante entender esto, porque usted y yo estamos esperando un gran evento. Jesucristo regresa pronto por nosotros. Entonces, ¿qué debemos estar haciendo en preparación? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Estaban preparándose, leyendo las Escrituras para ver qué, lo que decía acerca de los tiempos que ellos estaban viviendo. Entonces, es importante, nuestro pastor la semana pasada nos hablaba de los tiempos del fin. Es importante estudiar la palabra para ver lo que dice la palabra acerca de los tiempos que nos ha tocado a vivir a nosotros. Entonces, ellos estaban estudiando cuidadosamente el Antiguo Testamento y descubrieron que las Escrituras habían predicho que debería de haber un reemplazo para Judas. ¿Quién fue Judas? El que traicionó al Señor Jesucristo. Entonces, aquí dice la Escritura que Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, se pone de pie y anuncian que deben, dice, de acuerdo a las Escrituras, debemos reemplazar a Judas en los apóstoles. Pero también, entre comillas, entre paréntesis, se nos dice, se nos cuenta el fin trágico de Judas. Si continuamos versículos 17 al 19, encontramos cómo este hombre que fue un discípulo de Jesús, uno de los 12, perdió su posición apostólica. Versículo 17 al 19 dice así, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, hablando de Judas. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamó en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Aquí, entre paréntesis, vemos el resumen de lo que sucedió con Judas en sus últimos momentos. Ahora, cuando dice que él compró un campo con el salario de su maldad, no quiere decir que él tomó las 30 piezas de plata con las cuales que él recibió después de haber traicionado a Jesús y fue y compró un campo. No. Sabemos de los otros evangelios, mis hermanos, que él tomó esas 30 piezas de plata, las que recibió cuando traicionó a Jesús, y las arrojó a los pies del sumo sacerdote, negándose tener nada que ver con ellas. Pero entonces, ¿en qué manera se cumplen las escrituras? Y si reunimos todas las referencias a Judas en los evangelios, aprendemos lo que sucedió. Dice la palabra, los otros evangelios,
que Judas era el tesorero de los discípulos. Había sido designado por Jesús. Lucas nos dice, usted puede buscarlo en Juan 12, 16 y 13, 29, que Luke dice que Judas tenía la bolsa, llevaba el tesoro común. Pero también Lucas claramente nos dice que era un hombre ladrón. Él estaba robando el dinero de ese tesoro común de los discípulos. Él estaba tomando dinero. ¿Para qué? ¿Para qué estaba robando dinero? Bueno, evidentemente, Judas había aceptado la idea corriente entre los judíos de que cuando el Mesías viniera, él iba a derrocar al gobierno romano y establecer su reino de poder y autoridad. Israel iba a ser la cabeza. Entonces Judas estaba preparando su nido. En anticipación de este evento, Judas ya estaba preparándose, ya había elegido un terreno donde él iba a edificar una hermosa casa y poco a poquito lo estaba pagando con el dinero que él se robaba de la bolsa de los discípulos. Pero al darse cuenta que Jesús se acercaba a una crisis, él encontró que le faltaban 30 piezas de plata para terminar de pagar su lote. Y es por eso que él hace arreglos con el sumo sacerdote para traicionar a Jesús. ¿Por qué? ¿Por cuánto? Por 30 piezas de plata. Pero cuando lo hace, cuando él lleva a los soldados al jardín de Getsemaní, cuando él besa al Señor para traicionarlo, como que de repente sus ojos son abiertos a las implicaciones terribles de lo que está haciendo y desgarrado por remordimiento, en agonía de su conciencia, él toma el dinero y lo lleva a los sumos sacerdotes y los avienta a sus pies. Y dice Mateo 27, 3 al 5, dice que él dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Entonces, él, como que sus ojos aparentemente se abren y ve lo que está haciendo, pero los sumos sacerdotes le preguntan, ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú lo hiciste. Dice, versículo 5 de Mateo capítulo 27, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Y luego lo que acabamos de leer, ahí colgado, en el terreno que deseaba comprar para hacer su hogar, ahí se colgó y se hinchó tanto el cuerpo que el mecate con el cual se ahorca se rompe y él cae de cabeza, y como dice la escritura, todas sus entrañas se derramaron. Entonces, los sumos sacerdotes recogen las 30 piezas de plata y van y terminan de pagar la propiedad. La compraron de un alfarero, tal y como había dicho, profetizado Zacarías, de que este dinero por el cual Jesús sería traicionado, y Zacarías dijo que serían 30 piezas de plata, serían dados a un alfarero. Se cumple la profecía. Entonces, porque fue ahí donde se suicidó Judas, fue un lugar marcado por la sangre de un hombre culpable, se llamó el campo de sangre, y hasta ahorita sí existe en Jerusalén este campo de sangre, la tragedia de Judas. Ahora, después de la muerte de Judas, una vez más, ¿qué están haciendo los discípulos? Ahora Judas tiene que ser reemplazado, porque las escrituras dicen que la iglesia debe ser edificada sobre los apóstoles. Ahora, las cualidades o las calificaciones necesarias para reemplazar a Judas son dadas en el capítulo 1 de Hechos, versículos 21 y 22. Y dice así, es necesario pues de que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo con el Señor Jesús, que cuando Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entró entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Dos calificaciones para quién iba a reemplazar a Judas. El hombre tenía que ser uno que estuvo ahí desde el principio, desde el bautismo de Juan, y luego había acompañado a Jesús a través de todo su ministerio. Hubo muchos más que solamente 12 discípulos que caminaban con Jesús. Pero Jesús escogió a 12 para tener una relación especial con ellos,
pero también había otros que lo acompañaban. Y de ese grupo más grande, uno debería ser seleccionado, que había estado ahí desde el inicio y había visto todo lo que Jesús había hecho. Y es más, debería ser testigo de las apariencias del Señor después de la resurrección. Él tenía que dar testimonio a la autenticidad de la resurrección. Ahora, ¿por qué estos requisitos? ¿Por qué estos requisitos? Estos requisitos subrayan para nosotros, mis hermanos, lo que el Nuevo Testamento nos ha estado diciendo desde entonces, que nuestra fe, mis hermanos, nuestra fe, la fe suya, la fe mía, no está basado en mitos, no está basado en leyendas, está basado en hechos, en eventos que hombres vieron, sintieron, estuvieron involucrados en esto. Entonces, nuestra fe descansa sobre el hecho que todas estas cosas sucedieron, son eventos históricos. Entonces, el apóstol debería ser elegido de uno de aquellos que estuvo allí, vio con ellos, dieron testimonio que todas estas cosas que están escritas son verdad. Ahora, la elección se lleva a cabo de una manera muy interesante. Vaya conmigo a los versículos 23 al 26. Dice, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, de los 120 que estaban ahí reunidos, solamente dos estaban calificados para esta tarea. Y estos dos hombres fueron presentados. De los 120, dos calificaban, y el resto de las personas que estaban ahí iban a decidir quién iba a ser el siguiente apóstol. Y lo hicieron de la manera del Antiguo Testamento. Echaron suertes. Y Matías ganó. Ahora, yo quiero que entendamos esto. Aquí no había una atmósfera de casino. Esto era una acción digna. Cuando dice que echaron suertes, era una acción digna usada solamente cuando estos hombres, o porque estos hombres estaban calificados los dos y eran iguales. Entonces, esto nos indica un reconocimiento que Dios está involucrado en todo, aún las cosas más pequeñas. Por eso dice el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 33, la suerte se echa en el regazo, pero dice que, mas de Jehová es la decisión de ella. Dios está en todas las cosas. Bueno, la suerte cayó sobre Matías y él fue contado con los 11 y se convierte en el 12º apóstol. Y es interesante el hecho que fue aceptado por la iglesia primitiva sin ninguna pregunta, sin ninguna cuestión. Fue un apóstol genuino, fue aceptado como un apóstol genuino. Aquí nos indica un cambio sutil que ocurre aquí en el libro de los Hechos. Hasta este punto, los apóstoles eran llamados los 11. Después de Judas, los 11. Pero aquí en adelante, desde el libro aquí de los Hechos, una vez más se conoce como los 12. Y es claro que Matías fue aceptado entre ellos como un apóstol genuino. Ahora ya con los 12 apóstoles, con la elección de Matías, se sentaron las bases donde se edifica la iglesia del Señor. Estos poderosos hombres, estos poderosos apóstoles, eran hombres que podían dar testimonio al fundamento histórico del cristianismo. Una vez más, nuestra fe no está basada en leyendas, en mitos. No, fondo histórico tiene nuestro cristianismo. Y a ellos se les envió con una triple tarea. 3 cosas que se requería de ellos. Primeramente, iban a ser pioneros. Iban a salir en el nombre de Jesús, iban a ir a lugares donde nunca se había mencionado el nombre de Jesús y plantar iglesias ahí. Ese es un verdadero apóstol. No los que se nombran apóstoles hoy en día, no. Un verdadero apóstol sale en el nombre de Jesús y va a establecer una iglesia donde no se predica el evangelio. Y cada uno de los apóstoles, de los 12,
cumplieron con esta tarea. La historia de la iglesia nos dice que Tomás se fue a India, Pedro, Pablo se fueron a Europa y los otros se fueron a la parte norte de África. Entonces, estos apóstoles se convierten en pioneros de la fe, mediante los cuales se sienta la base de la iglesia del Señor. Primeramente fueron pioneros. Segundo, las escrituras le fueron dadas. Las escrituras. Y aquí encontramos una vez más el fundamento sobre el cual descansa toda la iglesia. Nuestra fe está basado en ¿qué? En la palabra de Dios, en las escrituras. Entonces ellos no solamente eran pioneros, sino que iban a ser como proclamadores de las escrituras. Proclamaban lo que Dios había dicho. Ahora yo quiero que usted recuerda que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16, versículo 12, les dijo, aún tengo muchas cosas que quiero deciros, pero ahora no las podáis sobrellevar. Jesucristo nunca les dijo esas muchas cosas en los días de su carne. ¿Cuándo le dijo esas muchas cosas? Bueno, fue después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos y le enseñó a estos apóstoles la mente de Dios. Y es por eso que estos hombres fueron a proclamar la palabra de Dios con autoridad. Y no hablaban solamente como hombres, sino como dice Pablo, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la que actúa en vosotros los creyentes. Entonces ellos fueron proclamando la palabra del Señor. Entonces, dos cosas, pioneros, proclamadores, y terceros, ellos salieron como patrones o ejemplos. Ellos tenían la intención, mis hermanos, de ser ejemplos de cómo el Espíritu Santo obra a través de los hombres, del hombre. Como el Espíritu Santo penetra una comunidad. Como el Espíritu Santo se mueve para cambiar a las personas, para transformar a las personas. Ellos iban a ser ejemplos o patrones de cómo los cristianos debemos de ser. Personas llenas del Espíritu Santo, que marcamos una diferencia. Ellos eran los ejemplos. Entonces, nuestro ejemplo son ellos. Y yo quiero que usted entienda, ellos no vivían por encima de nosotros. Ellos estaban al mismo nivel que nosotros. Entonces, es importante entender esto, porque nosotros debemos entonces vivir siguiendo el ejemplo de los apóstoles en todas las maneras. Así que, entonces, estos hombres, estos 12 hombres, forman el fundamento de la iglesia. Ahora vaya conmigo al capítulo 2, donde ahora la figura cambia. La iglesia ya no es referida como un edificio, sino como un cuerpo. Entonces, la iglesia como un cuerpo. Y encontramos en el capítulo 2 la hermosa historia del comienzo, el nacimiento del cuerpo corporal de Jesucristo, del cuerpo de Jesucristo. Pasaje muy conocido, Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí encontramos entonces la historia del nacimiento del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Y hay tres cosas en este pasaje que deben llamar nuestra atención. Primeramente, dice que fue en el día de Pentecostés. Muy importante, es el día de Pentecostés. Bueno, ¿qué es Pentecostés? Pentecostés es una palabra griega que significa 50 y el día fue llamado Pentecostés porque era 50 días después de la fiesta de la Pascua. Pentecostés es una fiesta judía que es dada a nosotros en el Antiguo Testamento bajo el título Fiesta de la Semana. Es la misma cosa, la fiesta de las semanas es la fiesta de Pentecostés. Debían contarse 7 semanas desde la Pascua o 49 días y en el día 50
debían celebrar la fiesta de las semanas. Ahora, porque la fiesta de las semanas era una de las fiestas de las cosechas, a los judíos se les ordenaba presentar una ofrenda de nueva cosecha al Señor. Levítico capítulo 23, versículos 16 y 17 dice de esa manera: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Ahora, esta ofrenda deberían ser 2 décimas de efa de flor de harina. Luego dice cocidos con levadura. Interesante, cocidos con levadura. Pentecostés venía, mis hermanos, llegaba al fin de la cosecha del trigo en Palestina, y ellos deberían tomar este trigo nuevo, recién cosechado, las primicias de la cosecha, y hornear 2 panes con él. Ahora, esto es muy simbólico aquí. Nos demuestra cómo el Nuevo Testamento tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Estos 2 panes eran símbolos de 2 cuerpos de los cuales la iglesia iba a ser formada: el cuerpo de los judíos y los gentiles. Entonces tiene simbolismo aquí. Jesús dijo, si ustedes recuerdan, Juan capítulo 10, versículo 16, que él vino primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, los judíos, pero luego dijo estas palabras muy interesantes, versículo 16 de Juan capítulo 10. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y aquí se está refiriendo a los gentiles. En el día de Pentecostés, Dios toma a los judíos y a los gentiles y los reúne y los bautiza en un solo cuerpo. Pero yo quiero que usted note que dice aquí que estos panes del Antiguo Testamento debían de hornearse o cocerse con levadura. Y la levadura es un símbolo de pecado. Los panes de la fiesta de las semanas eran el único sacrificio en el Antiguo Testamento que incluía la levadura. ¿Por qué? Bueno, era una manera maravillosa por la cual Dios estaba diciendo que su iglesia no sería compuesta de gente perfecta. ¿Cuántos de ustedes y yo somos perfectos? Yo no soy perfecto. Entonces, aquí simbólicamente, Dios está enseñando que su iglesia no sería compuesta de gente perfecta. Es compuesta de santos. Somos santos, pero somos santos pecadores. Hay pecado todavía en nosotros. Entonces, la iglesia no se compone de aquellos que han llegado a la perfección, logrado perfección, sino de aquellos que están en un proceso de convertirse en lo que Dios quiera que ellos sean, que tenemos una autoridad divina, una vida obrando dentro de nosotros, que nos está transformando. Un día vamos a ser santos, completamente perfectos en la presencia del Señor. Pero ahorita el Señor está obrando en nosotros, el Espíritu está obrando en nosotros, transformándonos. Así que por eso aquí se les ordena hornear los panes con levadura. Ahora, en este hermoso simbolismo se encuentra el corazón de la iglesia. El día de Pentecostés, en línea con lo que estaba la predicción del Antiguo Testamento, dice que vino el Espíritu Santo. Llegó el Espíritu Santo. Jesús les dijo, no se vayan hasta que reciban la promesa del Padre. Yo enviaré el Espíritu Santo. El día de Pentecostés es el día que llegó el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo? Bueno, se nos dice aquí en esta escritura que Él tomó a estas 120 personas que se habían reunido en aquel lugar e hizo un solo cuerpo de ellos. Entonces tenemos aquí 120 personas aisladas que habían estado viviendo sus vidas separadas, unidas solamente por un interés mutuo en la persona de Jesucristo, pero ahora dice la palabra que fueron bautizados por el Espíritu en un solo cuerpo. Y aquí se cumple la promesa de Jesús, que de ambos se iba a ser uno. De los judíos, de los gentiles, de ambos pueblos, judíos y gentiles, se iba a ser un solo. Entonces encontramos aquí el nacimiento de la iglesia.
Y el apóstol dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio de beber de un mismo espíritu. Entonces, desde ahora, desde ese momento, ellos llegaron a ser parte de la vida de Jesucristo, miembros los unos de los otros. Lo que les afectaba a uno iba a afectar a los otros. ¿Por qué estamos ahorita nosotros orando por Israel? ¿Por qué estamos orando por el pueblo judío? Porque son nuestros hermanos. Somos de parte, son parte del cuerpo del Señor. Lo que nos duele lo que está sucediendo, les está sucediendo a ellos. Aunque estamos separados ahorita, estamos unidos por un solo espíritu. Entonces, después de este día, ya no serían más separados. Ya no podían vivir más aislados, eran un solo cuerpo. Por eso nosotros estamos clamando los unos por los otros. Sea quien sea su nacionalidad, no importa. Sean judíos, sean gentiles, no importa. Somos un solo cuerpo, la iglesia del Señor. Ahora, asociado con este evento de Pentecostés, hay otros símbolos, ustedes lo conocen. El símbolo de un estruendo, como un viento fuerte que soplaba. La apariencia de lenguas de fuego sobre la cabeza de cada persona que estuvo allí. El fenómeno extraño de las lenguas que hablaban las personas que estuvieron allí. ¿Qué es el significado de estos símbolos? Y es importante entender eso porque aquí encontramos la clave a la función del cuerpo. ¿Para qué es la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? Lo encontramos en estos símbolos. Esta es la manera pictórica que Dios tiene para decirnos qué va a hacer de este cuerpo y cómo debe caracterizarse el cuerpo, la iglesia del Señor. Primeramente, el viento, Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El viento es símbolo de un poder invisible. ¿Te recuerdas lo que Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 8? Le dijo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, el Espíritu es soberano, es poderoso, es irresistible, es invencible, pero también es invisible. No podemos verlo. Y esto debe ser la característica, una de las características de la iglesia. Debemos ser nosotros un grupo de hombres y mujeres unidos por la fe de Cristo, que cuando operamos bajo este poder invisible del Espíritu Santo, logramos muchas cosas grandes y maravillosas para el reino de los cielos. Un poder invisible. El poder del Espíritu Santo obrando en nosotros es el poder de la resurrección, de la cual hablamos, si usted recuerda, hace 2 semanas, que no puede ser detenido. No se puede detener el poder de resurrección. Y ese mismo poder actúa, vive dentro de nosotros. Es poderoso para cambiar, es poderoso para transformar. Entonces, el primer símbolo es el símbolo del viento. El segundo es el fuego, versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El fuego se usa de 2 maneras en el Antiguo Testamento. El fuego es aquello que purifica. El fuego quema la escoria, quema la basura, quema los desechos y purifica. Pero también el fuego se usa como un símbolo de entusiasmo, de pasión, de propósito, de un hambre interior. El salmista dice en Salmo 39, versículo 3, se enardeció mi corazón dentro de mí, en meditación se encendió fuego, así proferí con mi lengua. Entonces, estos 2 símbolos indican que la iglesia debe ser caracterizada por una pasión purificadora. Una pasión purificadora. Debe de haber en la iglesia del Señor un hambre de Dios que va a purificar la vida de nosotros. Debe haber en nosotros un hambre por las cosas de Dios. El Espíritu Santo obrando en nosotros nos purifica, debe crear en nosotros una pasión, un hambre por Dios, y esto afecta toda nuestra vida. Y el tercer símbolo es el de lenguas. Versículo 4. Dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Estamos hablando del propósito de la iglesia.
Estas lenguas que hablaban eran lenguajes conocidos, lenguajes que se hablaban en otros lugares del mundo, así que se reunían los 120 de los diferentes lugares y entendían lo que estaban diciendo. Los que estaban ahí presentes entendían lo que estaban diciendo. Eran proclamaciones edificantes, eran instrucciones, eran declaraciones inteligentes por parte de estos hombres. Y dice la palabra que estaban alabando a Dios con estos lenguajes, y los hombres que estaban alrededor, estaban ahí reunidos para celebrar la Pascua, estaban escuchando estos 120 proclamando que las obras poderosas de nuestro Dios. Entonces, estaban cumpliendo el propósito de la llenura del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo es para capacitarnos, para poder hablar con denuedo, con claridad, con sinceridad, con seriedad, las obras poderosas de Dios, mis hermanos. Entonces, estos hombres y mujeres fueron tomados por el Espíritu Santo, llenos de expresión. ¿Y para qué? Para proclamar la palabra de Dios, para proclamar las grandezas de Dios. Encontramos en este mismo libro de Hechos otros lugares donde dice que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y fueron llenos para que pudieran hablar. Hechos capítulo 4, versículo 31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué propósito? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fueron llenos del Espíritu Santo para hablar con denuedo, con autoridad, la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para también compartir la palabra del Señor. Capítulo 19 de Hechos, versículo 6. Dice, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Hablaban lenguas y profetizaban. Entonces, esto es lo que hace la llenura del Espíritu Santo. Para que podamos nosotros hablar con denuedo, con claridad, con unción, proclamar la palabra de las grandezas de Dios. Y mis hermanos, eso debe ser lo que la iglesia es hoy en día. Estas características son las características de la que debería ser la iglesia del Señor hoy este día. La iglesia debería ser una iglesia llena de poder, una iglesia llena de pasión y una iglesia llena de proclamación. Tres cosas. Mi deseo para nosotros como iglesia que estamos iniciando es que seamos una iglesia genuina, llena del Espíritu Santo, dirigida por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, para que seamos una iglesia genuina. Comenzamos la lección esta mañana haciendo la pregunta, ¿qué estaban haciendo los discípulos mientras esperaban? Ellos estaban haciendo lo único que podían hacer. Mientras esperaban, ellos estaban orando. Nosotros estamos esperando el regreso de Jesucristo. ¿Qué debemos estar haciendo? Deberíamos estar orando. ¿Por qué? La oración, mis hermanos, es el recurso final del pueblo de Dios. Ellos se entregaron a la oración. Ellos estaban esperando la completa revelación de lo que Dios tenía en mente darles. Estaban anticipando, esperando lo que Dios les había prometido. Y mis hermanos, yo sé que Dios tiene cosas grandes para nuestra congregación. Yo sé que Dios tiene cosas grandes para esta iglesia. Entonces, ¿qué debemos estar haciendo? Debemos estar orando, buscando al Señor. La oración siempre ha sido una parte esencial de la vida del pueblo de Dios. Es parte de la estrategia por la cual Jesús, a través del Espíritu Santo, toma y cambia y toca al mundo. Si nosotros queremos marcar una diferencia, mis hermanos, tenemos que buscar la llenura, el bautismo del Espíritu Santo para proclamar la palabra del Señor, porque es la palabra la que hace la diferencia en la vida de las personas. Y la vida, mis hermanos, de este Jesucristo resucitado que celebramos hace 2 semanas, es disponible para nosotros a través del Espíritu Santo. Y este Jesús que nos da el Espíritu Santo es quien estamos nosotros esperando para que un día muy pronto nos lleve a casa. Pero mientras esperemos, mis hermanos, permanezcamos en comunicación
por el milagro de la oración, permanezcamos en comunicación con Jesucristo. Esta es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia la encontramos en la comunicación con el Espíritu Santo, con Dios, a través de la oración. Es lo que nos hace cristianos y es lo que nos permite impactar nuestra comunidad, impactar nuestro alrededor en el tiempo que vivimos. Que Dios nos conceda que esta experiencia de esta iglesia primitiva sea nuestra experiencia. Yo creo que se lo va a permitir si nosotros le buscamos. Y con esto en mente, la mesa directiva, nos juntamos ayer, tenemos muchos planes, quiero que sepa, tenemos planes para la iglesia. Pero la primera cosa que hablamos es la necesidad de orar. Entonces yo quiero invitarles todos los jueves a las 7 de la tarde. Vamos a reunirnos para orar. Yo quiero invitarle que usted haga un compromiso para estar aquí los jueves a las 7. No va a ser otro culto. Va a haber un devocional pequeño y vamos a entrar y nos vamos a clamar a Dios, vamos a orar. Para que Dios haga lo que Él quiere hacer con nosotros. Es tiempo. Lo más esencial, lo primero es orar. Estamos orando, hemos estado orando. Pero vamos a comenzar realmente a clamar. Yo le invito, por favor, no se quede en casa, no digas otro tiempo, solamente es oración, no. Si usted puede venir, véngase. Vamos juntos a clamar a Dios. Yo le invito esta mañana, ¿por qué no comenzar desde ahorita? A pedirle al Señor que Él haga de esta congregación, de esta iglesia, lo que Él quiere hacer. Dios tiene cosas grandes y maravillosas. Ve que muy pronto vamos a estar aquí. Dios nos va a dar otro lugar más grande porque no vamos a caber. Yo lo digo con toda certeza en mi corazón. No porque queremos crecer, solo por crecer, no. Porque el Señor va a añadir a esta congregación las almas. Él lo va a hacer. Entonces yo le invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos conceda tener esta misma experiencia que tuvo la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2. Ser llenos del Espíritu Santo. Ser bautizados con el Espíritu Santo. Llenos de poder, pero con propósito. Para hacer una diferencia. Para marcar una diferencia. Dios quiere usarnos a nosotros, mis hermanos, para hacer una diferencia en nuestra comunidad. Vamos a orar, Padre Celestial.